We're good. Yep. Shall we pray? Oramos, si les parece. Father in heaven, we thank you for a new morning. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por una nueva mañana. Please guide us as we study this subject, Te imploramos que tú nos guíes a medida que estudiamos este tema. and we thank you in Jesus' name. Te damos Amen. gracias en el nombre de Jesús. Amén. The first article that I wrote for my website El primer artículo que escribí para mi página de internet was called Eternal or Begotten. se llamaba Eterno o Engendrado. One of the biggest problems that people who believe in the Trinity have Uno de los problemas más grandes que tienen las personas que creen en la Trinidad is that if you say that Jesus is begotten, es de que si decís de que Jesús es engendrado, then you believe there is a time when he did not exist. entonces crees que hubo un tiempo en el cual Él no existió. Have you heard this? ¿Han escuchado este argumento? Yes. So if we call this line time, Y si llamamos a esta línea tiempo, and when we look at the word eternal in the Bible, cuando nosotros buscamos a la palabra eterno en la Biblia, the word olam in Hebrew la palabra olam en hebreo means beyond the vanishing point. significa más allá del punto en el cual uno deja de ver, más allá del punto en el cual desaparece. Después de eso, It's over the horizon, está más allá del horizonte, which means that the human mind cannot reach eternity. lo cual significa de que la mente humana no puede alcanzar la eternidad. And so the begotten Son Así que el Hijo unigénito, no, that's not what I wanted. Yes, with the begotten Son, con el Hijo unigénito, we can only see up to this point. nosotros solamente podemos ver hasta este punto. We can't see into this area. Nosotros no podemos ver en esta zona. This is eternity, Esto es la eternidad and this is time. y esto es tiempo. And so the concept of eternity is beyond our reach. El concepto de eternidad está más allá de nuestro alcance. But the Trinitarian Pero el trinitario says, no, we can go into this area. dice, no, nosotros podemos entrar en este lugar, en esta área. And that in order for Jesus to be God, Y para que Jesús pueda llegar a ser Dios, he must be eternal, tiene que ser eterno, which means he must be going on forever in time. lo cual significa que Él tiene que haber continuado para siempre en tiempo. And, well, let's look at what the Bible says. Pero me gusta quizás en primer lugar ver qué es lo que dice la Biblia. Now, of course, in Greek, Y por supuesto en griego, one of the words for time is chronos. una de las palabras para la palabra tiempo es cronos. And we go to 2 Timothy 1:9. Y si nosotros vamos a 2 de Timoteo 1:9, 2 Timothy 1:9. Put these on. Speaking of Jesus, y está hablando de Jesús aquí, who hath saved us and called us with a holy calling, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, not according to our works, no conforme a nuestras obras, but according to his own purpose and grace, sino según el propósito suyo, which was given us in Christ Jesus before the world began. y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Now, in Greek, the word for world Ahora, is not in the text. él hace una referencia a cómo ha sido traducida en inglés, que no está traducida así en castellano, así que seguimos. Have you got the? Yeah.
what it says is that grace was given to us in Jesus Christ Lo que dice el texto es que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús before antes de Chronos, Cronos, Aeon. Eon. And that is time eternal. Y esto es tiempo eterno. So, what Paul is actually saying Lo que Pablo está diciendo is that Christ existed before Chronos. es de que Cristo ya existía antes de Cronos. And that, to the Greek mind, Y eso para la mente griega, this is impossible. esto es imposible. When you study Chronos, Cuando nosotros estudiamos Cronos, for the Greeks, para los griegos, Chronos is the self-originating God. es el Dios que se origina a sí mismo. He has no parents. Él no tiene padres. And he's also known as Aeon or Aeon Chronos. Y también es conocido como Eón o Aón. Es conocido como Cronos, Aón o Eón. And sometimes the Greeks would combine Chronos, the self-originating God, with Cronus, the child-devouring destroyer. Y algunas veces los griegos lo que querían es combinar al dios Cronos, el dios que se autooriginaba a sí mismo, o se autooriginó a sí mismo, con Crenus, que era el dios de la destrucción. Because we see from a human point of view, Porque nosotros vemos desde un punto de vista humano, nobody can survive time. nadie puede sobrevivir al tiempo. We live for 70, 80, 90 years, Vivimos 60, 70, 80, 90 años, but then time runs out. pero después nos quedamos sin tiempo. And the Greeks expressed this as the god of time destroying its own children. Y los griegos expresaron a esto como al dios del tiempo destruyendo a sus hijos. And it's interesting that one Greek writer talked of three eternal principles. Y es interesante porque hubo un escritor griego que escribió acerca de los tres principios eternos. The first principle is Chronos. Y el primer principio es Cronos. The second principle is Zeus, El segundo principio es Zeus, which is sky and thunder. el cual es el cielo y el trueno. And the third one was the god of the underworld. Y el tercero era el dios del mundo subterráneo. What's very interesting Y lo que es muy interesante is that Chronos was understood by some to be a three-headed serpent. Lo que es muy interesante es que es entendido por muchos de que Cronos era un dios que era una serpiente de tres cabezas. And the heads of the serpent were a man, a bull, and a lion. Y las cabezas de esta serpiente eran una cabeza era un hombre, una cabeza era un toro, y la tercera cabeza, a man, a bull, And a lion. y la tercera cabeza era la cabeza de un león. So Chronos itself is a three-in-one god. Así que nosotros vemos que Cronos en sí mismo es un dios tres en uno. And when in the 2nd century, Y en el segundo siglo, the Christian church was heavily influenced by Greek thought. la iglesia cristiana fue influenciada profundamente por el pensamiento griego. Of course, the first of the Greek gods was Chronos. Y por supuesto, el primero de los dioses griegos era Cronos. And so ultimately, Así que en última instancia, the worship of the Trinity la adoración a la Trinidad is a worship of Chronos. es una adoración a Cronos. Because in order to be God in the Trinity, Para que poder ser Dios en la Trinidad, you must exist forever. tienes que haber existido para siempre, o tenés que existir para siempre. And therefore, the Trinity Consecuentemente, la Trinidad owes its divinity debe su divinidad to Chronos. al Cronos. It can say, I am as old as Chronos, El que pueda decir, yo soy tan antiguo, tan viejo como Cronos, therefore I am the greatest God. consecuentemente soy el Dios más grande. And that really introduces some interesting things. Y todo esto lo que hace es introducir conceptos bastante interesantes. But we see Pero nosotros vemos in the book Education en el libro La Educación
I thought Isaiah wanted to hear this presentation. Pensé que Isaías quería escuchar esta presentación. It says, En el libro La Educación dice, page 304. Yeah, 304.3. just one second. How does it start? Then will be opened before him the course of the great conflict. Just one second. En castellano está en la página 237.7. Yep. Then will be opened before him the course of the great conflict that had its birth before time began. Dice, entonces se abrirá ante su vista el desarrollo del gran conflicto que se originó antes de que empezara el tiempo And that ends only when time shall cease. y que no acabará hasta que termine. So the spirit of prophecy talks of a period before time Así que el espíritu de profecía habla de cosas ocurriendo antes del tiempo and a period after time. y un periodo después del tiempo. Does this mean there was no time in eternity? ¿Significa esto que no había tiempo en la eternidad? And this is where the divine pattern is very helpful. Y aquí es donde el modelo divino viene a ser realmente útil. Because if we consider this eternity and this time, Porque si nosotros consideramos a esto la eternidad y a esto el tiempo, then we see that this is invisible entonces vemos que esto es invisible and this is visible. y esto es visible. And then we go back into the invisible. Y después volvemos o retornamos a lo invisible. It doesn't mean that time doesn't exist, No significa que el tiempo no exista, but eternity is not time. pero la eternidad no es tiempo. And the best way to describe eternity Y la mejor manera de describir a la eternidad is when we are all in fellowship together es cuando estamos todos juntos en comunión and we're feeling joy in the spirit, y sentimos la felicidad, el gozo en el espíritu, and suddenly someone looks at the clock. y de repente alguien mira el reloj Look at the time. y dicen, mira qué hora es, mira el tiempo, Where did it go? ¿a dónde se fue? You have tasted eternity. Has probado ahí la eternidad. Time is there, El tiempo está ahí, but it's not thought about. pero no se piensa de eso, It's not in your mind. no está en tu mente. So we ask the question, Así que nos hacemos la pregunta, what is the difference between eternity and time? ¿cuál es la diferencia entre la eternidad y el tiempo? Love. Death. Oh, Dice death. mortal. I thought you said a more. Muerte. Death. La muerte. If there was billions and billions and billions of tons of gold on the earth, Si hubiera billones y miles de millones de miles de millones de miles de millones de oro sobre la tierra, how much would it be worth? ¿cuán valioso sería el oro? Nothing. It's like copper. Es como cobre. It's not worth much. No vale mucho. But if it becomes scarce, Pero si de repente viene a ser muy escaso, its value goes up. su valor sube. So when Satan introduced every sin must be punished, Así cuando Satanás introdujo cada pecado debe ser castigado, he introduced the idea él introdujo la idea, that time can end for someone. él introdujo la idea de que el tiempo puede terminar para alguien. And when Adam ate the fruit, Y cuando Adán comió del fruto, he became subject to a limited frame of time. él quedó sujeto a un limitado marco de tiempo. The thought of death El pensamiento de la muerte meant that time was hanging over him. significaba que para él el tiempo estaba sobre él, colgando sobre él. And he is thinking about time Y all él the está time. pensando sobre el tiempo todo el tiempo.
I don't have enough time. No tengo suficiente tiempo. Time is running out. Me estoy quedando sin tiempo. I have many things to do before I die. Tengo que hacer muchas cosas antes de morir. The Bible calls such men time servers. La Biblia llama a estas personas siervos del tiempo. And so it is death Así que es la muerte that creates time. que crea al tiempo. So if we understand Así que si entendemos so before death came, Así que antes de que la muerte viniera, there was eternity. había eternidad, There was time, había tiempo, nobody worried about it. pero no se preocupaba de eso. Nobody felt stressed Nadie estaba estresado, because there's always plenty of time. porque siempre hay más que suficiente tiempo. So this is a completely different experience. Esta es una experiencia completamente diferente. And in this context, Y en este contexto, Jesus could be born in eternity Cristo nació en la eternidad and still be God, y ser Dios aún, because time porque does not determine divinity. porque el tiempo no determina la divinidad. Because as we read in 2 Timothy 1:9, Porque como hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, Christ was before Chronos. Cristo existió antes de Cronos. And that proves that Y esto demuestra que because he existed before time, el hecho de que Él existía antes del tiempo, he could be born in eternity. Él puede haber nacido en la eternidad. And when he comes through into time, Y cuando Él ingresa al tiempo, he is eternal Él es eterno. because he has come from the experience of eternity. Porque Él ha venido de la experiencia de la eternidad. We think of eternity as an experience Pensamos en la eternidad como una experiencia and time as an y experience. tiempo como una experiencia. Another way, Otra forma de decirlo. time is old covenant, Tiempo es viejo pacto, ministration of death. administración de muerte. New covenant is eternity. El nuevo pacto es eternidad. And because the church doesn't understand this issue of Chronos, Y porque la iglesia no entiende este tema de Cronos, they cannot see Jesus is begotten. no pueden ver que Jesús es engendrado. So the church, when it sees I have to choose between begotten and eternal, La iglesia entonces cuando ve que tiene que elegir entre eterno o engendrado, they choose eternal and destroy the begotten. ellos eligen eterno y destruyen el engendrado. Chronos, therefore, Cronos, consecuentemente, is the destroyer of the begotten Son. es el destructor del Hijo unigénito. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? You cannot worship Chronos and the begotten Son. No podés adorar a Cronos y al mismo tiempo al Hijo unigénito. To believe that Jesus has a beginning El creer que Jesús tiene un comienzo is an attack on Chronos. es un ataque a Cronos. And when you talk to people who believe in the Trinity, Y cuando uno habla con las personas que creen en la Trinidad, they become very angry. ellos se enojan. You've attacked my God. Has atacado a mi Dios. And if you say, well, your God is Chronos, Y si uno le dice, bueno, tu Dios es Cronos, they look at you with a blank look. te miran con un rostro en blanco. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? I worship Jesus Christ. Yo adoro a Jesucristo. He is eternal. Él es eterno. But all of this is homage to Chronos. Pero todo esto en realidad es un homenaje a Cronos. And so man in his nature Así que el hombre en su naturaleza is a worshipper of Chronos. es adorador de Cronos. The whole system of the Olympics, Todo el sistema de las Olimpiadas, which also comes from Greece, el cual también proviene de Grecia, is in a running race. es, por ejemplo, correr una carrera. And who can push Chronos back the most? ¿Y quién es el que puede empujar Cronos a hacerlo retroceder lo más posible?
Who has the fastest time? ¿Quién tiene el tiempo más rápido? Kronos will give you a gold medal. Cronos te va a dar una medalla de oro. Everything is connected to Kronos. Todo está conectado con Cronos. All of these things connected. Todas estas cosas están conectadas a Cronos. And those who can work the fastest Aquellos que pueden trabajar más rápido and do things in the shortest y time, pueden hacer las cosas en el tiempo más corto, they are rewarded. son recompensados. Kronos rewards them. Crono los recompensa. But when we look at agriculture, Pero cuando nosotros miramos a la agricultura, we look at the trees of the fields. nosotros miramos a los árboles del campo, Do they work according to Kronos ¿trabajan ellos de acuerdo a Cronos or to the seasons? o de acuerdo a las estaciones? They work according to seasons. Ellos obran o trabajan de acuerdo a las estaciones. You cannot say, No puedes decir, this tree will grow in 400 days. no puedes decir, este árbol va a crecer en 400 días. You can't say this. No lo podés decir. It varies. Y cambia. And this is very important Y esto es muy importante. when we studied the subject of the feasts, of the calendar. Cuando estudiamos el tema del calendario de las fiestas, One calendar un calendario has exact timing. tiene un tiempo exacto. It is a worship of Kronos. Es una adoración a Cronos. The other calendar El otro calendario has variation. tiene variaciones. It depends on the barley Depende en la cebada and how the sun grows the barley and Y de- prepares it. y de cómo el sol hace crecer a la cebada y la prepara. We cannot be 100% certain. No podemos tener una certeza del 100%. And this is one of many reasons why I chose this calendar. Y esta es una de las muchas razones por las cuales elegí este calendario. I didn't want to worship Kronos. No quería adorar a Cronos, I wanted to be free of him. quería ser libre de él. How many of us have felt the pressure of Kronos on our back? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la presión de Cronos sobre nuestras espaldas? And we feel it the most on Friday afternoon. Y cuando más lo sentimos es los viernes a la tarde. Kronos is screaming at us. Cronos nos está gritando, Get ready! prepárate. So even Kronos rules the Sabbath. Inclusive Cronos gobierna sobre el sábado. And when I was young Y cuando era joven and I'm sitting listening to the preacher, y estoy sentado escuchando al predicador, I am crying out, estoy llorando o clamando, "Oh, Kronos, save me!" yo decía mientras lo escuchaba el predicador, Cronos, por favor, sálvame. Please go 12 o'clock. Por favor, avanzá hasta las 12. I'm waiting for the sun to set. Y yo estaba esperando que se ponga el sol. Oh, Kronos, save me. Por favor, Cronos, sálvame. The Sabbath is aburrido. El sábado es aburrido. This is my experience in the Old Covenant. Esa es mi experiencia en el viejo pacto. And I'm eager Y estoy anheloso for my birthday. por mi cumpleaños. On your birthday, En tu cumpleaños that is the day you should be giving gifts to everyone else. es el día en que vos tendrías que estar dándole regalos a todo el mundo. To thank God for life. Para darle gracias a Dios por la vida. But we say, Kronos bestows blessings on you. Pero en realidad pensamos y decimos, Cronos es el que nos bendice a nosotros. You have achieved another year. Has logrado otro año. Kronos smiles on you. Cronos te sonríe. It's all back to front. Está todo al revés, dado vuelta. We should be giving gifts to God Deberíamos estar dándole regalos a Dios for sustaining our life por darnos vida. and expressing gratitude. Y deberíamos expresar gratitud. Imagine what a revolution that would be. Imagínense qué revolución sería hacer esto. And even the worship of the sun Inclusive la adoración del sol is directly connected to Kronos. está directamente conectada con Cronos. The movement of the sun through the heavens El movimiento del sol a través de los cielos as a marker of time como marcador del tiempo is often a worship of Kronos. es a menudo una adoración de Cronos. And so we want to look at some other texts. Y me gustaría mirar algunos otros versículos. And we look at
Titus 1 verse 2. Y vamos a ver Tito, capítulo 1, versículo 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before Chronos Aeon. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del Cronos Eon. So what then is eternal life? Así que, ¿qué es vida eterna? Is it eternal time? ¿Es tiempo eterno? That's what most people think. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Chronos bestows on me his divinity. Cronos me da su divinidad. I am now like Chronos. Soy ahora como Cronos. I am a son of Chronos. Soy un hijo de Cronos. I have eternal life. Tengo vida eterna. But eternal life was promised before Chronos. Pero la vida eterna fue prometida antes que Cronos. The focus of eternity El enfoque de la Trinidad, perdón, el enfoque de la eternidad is not the fact that I live forever, no es el hecho de que vivo para siempre, but that I am connected to the God of love. sino que estoy conectado con el Dios de amor. This is eternity. Esto es eternidad. We are not thinking about time. No estamos pensando sobre el tiempo. We don't compare ourselves based on No time. nos comparamos a nosotros basados en el tiempo. We move according to the seasons. Nos movemos de acuerdo a las estaciones. And we move according to the principle of the seed and the harvest. Y nos movemos de acuerdo al principio de la simiente y de la cosecha. And this is why Por esta razón, we really should give up the terminology deberíamos realmente abandonar la terminología lunes, martes, miércoles, Lu- jueves, viernes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. This is all connected to Chronos. Todo esto está conectado con Cronos. It's part of the slavery that we are in. Es parte de la esclavitud sobre la cual estamos. Chronos is the hardest God to escape. Cronos es el dios más difícil de escapar, And that's why del cual es más difícil escapar. in this book, Por eso en este libro, chapter 51 el capítulo 51, is, right at the end, ahí justo al final, Chronos defeated. se llama Cronos derrotado. He is the greatest of the gods, Él es el más grande de los dioses, of the Greeks. de los griegos. And as we said, Y como decimos, the Trinity is under the control of Chronos, la Trinidad está bajo el control de Cronos, because the Trinity must show that it is eternal in terms of time. porque la Trinidad necesita demostrar de que en términos de tiempo es eterno. Before Chronos will bestow on the Trinity divinity. Can you say that again? Before Chronos will bestow on the Trinity the Antes, divine nature. primero, Cronos le puso su naturaleza divina a la Trinidad. O al principio, fue Cronos el que le puso divinidad a la Trinidad. Sí, ok. Tienen que demostrar que son eternos para ser Trinidad, ¿no? So let's have a look at Romans chapter 7. Y me gustaría que miremos Romanos capítulo 7. Verse 1. Versículo 1. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law has dominion over a man as long as Chronos lives. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que Cronos vive? When Chronos is alive, Cuando Cronos vive, the law has dominion over us. la ley tiene dominio sobre nosotros. And we said before, Y hemos dicho antes, Chronos becomes our God Cronos viene a ser nuestro Dios when we fear death. cuando tenemos miedo de la muerte. Death makes Chronos our God. Es la muerte lo que hace Cronos nuestro Dios. We fear death.
tememos a la muerte. We have a short amount of time. Tenemos poco tiempo. Therefore, time is the most precious thing that we have on earth. Consecuentemente, el tiempo es lo más precioso que tenemos sobre esta tierra. And when Satan introduced the idea Y cuando Satanás introdujo la idea that every sin must be punished, de que cada pecado debe ser castigado, he worked mischief by the law. él obró iniquidad por medio de la ley. He introduced the law of sin and death. Él introdujo la ley del pecado y la muerte. And when we see that God is a destroyer, Y cuando nosotros vemos a Dios como siendo un destructor, we put chronos into the law, nosotros ponemos a Cronos en la ley and it rules over us. y gobierna sobre nosotros, But in Christ, pero en Cristo, chronos is defeated. Cronos es derrotado. This is a really big principle. Este es un principio muy importante. And so, because of the rulership of chronos over the world, A causa del dominio de Cronos sobre el mundo, God used chronos Dios usó a Cronos to cause sin to abound. para causar de que el pecado, para hacer que el pecado abunde. And how did he do this? ¿Y cómo hace esto? He gave to us, Nos dio, he condescended to us Él condescendió to give to us en darnos the timing of the judgment el tiempo del juicio, according to chronos. de acuerdo a Cronos. When the pioneers came to the judgment, Cuando los pioneros llegaron al juicio, they were brought here by chronos. ellos fueron traídos aquí a este punto por Cronos. The church was the woman caught in adultery, La iglesia era la mujer que había sido descubierta en adulterio and it was brought to judgment. y fue llevada al juicio. The Pharisees bring the church to judgment Son los fariseos los que llevan a la iglesia because al juicio, she is committing adultery with chronos. porque ella está cometiendo adulterio con Cronos. So God uses chronos Así que Dios usa Cronos through time prophecy. a través de las profecías de tiempo. Now, if you understand what I'm saying, Ahora, si ustedes entienden lo que estoy diciendo, then you will understand the implications entonces van a entender las implicancias of Revelation chapter 10 de Apocalipsis capítulo 10, and verse 4. versículo 4. Or verse 6, sorry. Perdón, versículo 6. About the angel that had its foot on the land and on the sea, En el 5 habla acerca del ángel que tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, and swear by him that liveth forever and ever, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, who created heaven and the things that are therein, que creó el cielo y las cosas que están en él, and the earth and the things that are therein, y la tierra y las cosas que están en ella, and the sea and the things that are therein, y el mar y las cosas que están en él, that there should be chronos no longer. que Cronos no sería más. In order to defeat chronos, Para poder derrotar a Cronos, we must end the prophetic period. tenemos que terminar el tiempo profético. Because what chronos does, Porque lo que hace Cronos, and I don't know if you have this term in Spanish, y no sé si ustedes tienen este término en español, but we say to people, pero nosotros le decimos a la gente, you have this amount of time to complete this task. tienes este tiempo para terminar esta tarea. At this time is your deadline. En este tiempo es tu plazo. En inglés, deadline, que es la palabra en inglés para plazo, significa la línea de muerte o la línea de estar muerto, la línea de muerte, ¿no? So we see chronos is directly connected to death. Así que nosotros vemos directamente que Cronos está relacionado con la muerte. It is a deadline, Es una línea de muerte, es una deadline en inglés, es un plazo. which means if you do not complete this task by this time, you are dead. Lo cual significa, si no completas la tarea para este plazo, estás frito, estás muerto. And what does the judgment do? ¿Y qué es lo que hace el juicio? If you do not get your character ready by this time, you are dead.
Si no tenés tu carácter listo para esta fecha, estás muerto. And that is force. Y eso es fuerza. And the God we worship doesn't use force. Y el Dios que nosotros adoramos no usa la fuerza. He doesn't use deadlines. Él no usa deadlines o plazos. But he condescended to meet man Pero Él condescendió a encontrarse con el hombre in his worship of Chronos. en su adoración de Cronos. And the whole prophetic system of Adventism Y todo el sistema profético del adventismo is a condescension to Chronos es una condescendencia con Cronos to bring us to Christ. para llevarnos a Cristo. It's a very important condescension. Es una condescendencia muy importante. The giving of Jesus Christ to die on the cross La entrega de Cristo para que muera en la cruz is the most important condescension of God es la condescendencia más importante de Dios to meet us where we are. para encontrarnos donde estábamos o donde estamos. But so is prophecy Pero también es la profecía and the use of time. y el uso del tiempo. God uses his enemies Dios usa a sus enemigos to bring us to the truth. para traernos a la verdad. But he doesn't want us anymore Pero Él no quiere que nosotros to live under Chronos. vivamos bajo el dominio de Cronos. When we worship a God that does not destroy, Cuando nosotros adoramos a un Dios que no destruye, we are already entering eternity. estamos ingresando en la eternidad. When you know the Father and the Son, Cuando conoces al Padre y al Hijo, you are drinking the Spirit of eternity. estás tomando del espíritu de eternidad. And when you no longer fear death, Y cuando no tienes más miedo de la muerte, Chronos is defeated. Cronos ha sido derrotado. These are important principles. Estos son principios importantes. And so, Así que it's for this reason es por esta razón that we read que leemos in manuscript release, 10 manuscript release, en el manuscrito liberado número 10, 270, 270.1. página 270.1, The world placed all-time proclamation on the same level and called it a delusion, fanaticism, and heresy. el mundo colocó todas las proclamaciones de tiempo en el mismo nivel y las llamó engaño, fanatismo y herejía. And of course, the world doesn't want to be brought to this deadline of the judgment. Y por supuesto, el mundo no quiere ser llevado a este plazo, a esta deadline, a este límite del juicio. And she says, I have borne my testimony that we were now in a period of time in which we are to take heed to ourselves, lest our hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness. Desde 1844 he dado testimonio de que nos encontramos en un periodo de tiempo en el que debemos cuidar de nosotros, no sea que nuestros corazones se sobrecarguen de glotonería y embriaguez. Our position has been one of waiting and watching with no time proclamation to intervene between the close of the prophetic periods in 1844 and the time of our Lord's coming. Nuestra posición ha sido la de esperar y velar sin ninguna proclamación de tiempo entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor. And that's quite a serious statement. Y esa es una declaración bastante seria. Because of Adventist foundations, Por causa de los fundamentos del adventismo, which was intended to reach us el cual tenía la intención de alcanzarnos in our worship of Chronos. en nuestra adoración de Cronos, And through Chronos, y a través de Cronos, Christ has begotten us. Cristo nos ha engendrado Through the old covenant a través del viejo pacto to bring us into eternity, para traernos y llevarnos a la eternidad, where we are no longer ruled by these things. donde no somos más gobernados por estas cosas. And this is why the angel says Y por eso el ángel dice that there will be Chronos no longer. que el Cronos no sería más. And Ellen White says Y el N.G. de White dice, that from 1844 desde 1844, there will be no time proclamation que no habría ninguna proclamación de tiempo from 1844 until the second coming. entre 1844 y el tiempo de la segunda venida.
which made perfect sense to me. lo cual en mi mente hace perfecto sentido. Once I understood Chronos Una vez que entendía Cronos and its connection to the Trinity y su conexión con la Trinidad and all of these things, y todas estas cosas, like I have to be free of Chronos. es como que entendí que tengo que ser liberado de Cronos. And so we read, Y leemos this is 7 Bible Commentary. en el comentario bíblico tomo número 7, 971. Yep. Yep. This time which the angel declares with a solemn oath is not the end of this world's history. Esto está en el comentario bíblico, ¿no? Tomo 7 dice, este tiempo que el ángel declara con solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo, Neither of probationary time, ni del tiempo de prueba, but of prophetic time, sino del tiempo profético, which should precede the advent of our Lord. que debe preceder al advenimiento de nuestro Señor. That is, the people will not have another message upon definite time. Es decir, el pueblo no tendrá otro mensaje de tiempo definido. After this period of time, reaching from 1842 to 1844, Después de este periodo de tiempo que va de 1842 a 1844, there can be no definite tracing of the prophetic time. no puede haber un trazado definido del tiempo profético. The longest reckoning reaches to the autumn of El 1844. cálculo más largo llega hasta el otoño de 1844. So again, Así que nuevamente, after 1844, después de 1844, no more chronos, no hay más cronos, no more time prophecies. no hay más profecías de tiempo. Now, I have a statement from Uriah Smith Tengo aquí una declaración de Uriah Smith in 1857, en 1857 and he says this: y él dice lo siguiente. When did those days end? ¿Cuándo terminaron esos días? Evidences are conclusive that the 1335 days ended with the 2300. Las evidencias son concluyentes de que los 1335 días terminaron con los 2300, With the midnight cry in 1844. con el clamor de medianoche en 1844. And so Uriah Smith believed that the 1335 days ended in 1844. Uriah Smith creía que los 1335 días terminaron en 1844. And technically 1843 to 1844. Técnicamente entre 1843 y 1844. El 43-44, un año, de un día a un año. Sí. Yeah, from 1843 to 1844, one year. And Sí. so another article from Hiram Edson Y otro artículo de Hiram Edson, in 1856. en 1856, There was no mistake in the figures given on the chart from the beginning of the 2300 days. no había ningún error en las cifras dadas en el gráfico para el comienzo de los 2300 días. There must also of necessity be, and there was, a harmony of dates of the 1260, the 1290, the 1335 with that of the 2300. También debía haber necesariamente, y la hubo, una armonía de las fechas de los 1260, 1290 y 1335 días con la de los 2300 días. And at the end of the paragraph he says, Y después al final del párrafo dice, I believe that all of the prophetic periods were then ended and none of them can be extended beyond that point. dice, por lo tanto creo que todos los periodos proféticos terminaron entonces y ninguno de ellos puede extenderse más allá de ese punto. And so the pioneers didn't believe that the 1335 days extended beyond 1844. Así que nosotros vemos que los pioneros no creían que 1335 días se extendían más allá de 1844. And so it's in this context Así que es en este contexto that we read Letter 28, 1850. que leemos la carta, ahora del linaje de White 28, just one second, de 1850. We told him, Le hablamos, his name was Brother H,
era el hermano H, la primera letra de su apellido, de su nombre, of some of his errors in the past. de alguno de sus errores en el pasado. And then it has a comma, Después tiene una coma, which means we told him lo cual significa de que le dijimos o le hablamos that the 1335 days were ended, de que los 1335 días habían terminado and numerous other errors. y of de his. numerosos otros errores suyos. So, in the context of what the pioneers taught, Así que en el contexto de lo que los pioneros enseñaron, this quote from Ellen White esta cita de Elena G. de White would suggest that she was saying that the 1335 days were ended. sugeriría esta cita de que Elena G. de White estaba diciendo que los 1335 días habían terminado. Although the quote on its own Aunque la cita en sí misma o tomada así en forma sola, it's quite hard to read as to what she's actually saying. es bastante difícil de entender lo que ella de realidad está diciendo, porque es un poco ambigua como está escrita. But when she said we told him, Pero cuando ella dice nosotros le hablamos o le hablamos, she was including her husband, ella estaba incluyendo a su esposo, who believed that the 1335 days ended in 1844. que creía que los 1335 días se habían terminado en 1844. And so we come to Christ Object Lesson 69, Y nosotros ahora vamos a Palabras de Vida del Gran Maestro, and we see página 69 en inglés, y vemos what it is that brings the second coming. qué es lo que hace que la segunda venida de Cristo acontezca. When the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. Cuando el fruto fuere producido, inmediatamente se mete la hoz porque la siega ha llegado. The end of this world is based on a harvest principle. El fin de este mundo está basado en el principio de la cosecha. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. And this cannot be done by force. Y esto no puede ser hecho por la fuerza. You cannot say to the fruit tree, No podés decirle al fruto del árbol, you will produce fruit in 3 months. vas a producir fruto en 3 meses. Doesn't work. No funciona así. And it's for this reason Es por esta razón that I see there is a tension between the God of Jesus Christ que veo una tensión entre el Dios de Jesucristo and Chronos, y Cronos, a focus on prophetic periods un enfoque en los periodos proféticos and a limited amount of time y un tiempo limitado draws us into a focus on death. nos lleva a tener un enfoque basado en la muerte. But to focus on the God of Jesus Christ, Pero enfocarnos en el Dios de Cristo Jesús, who existed before eternity, el cual existió antes de la eternidad, is to focus on God's love and his character. es enfocarnos en el amor de Dios y su carácter. And this is very important Y esto es muy importante, because many people in our movement porque mucha gente en nuestro movimiento still watch ministers in the Seventh-day Adventist Church todavía miran a ministros en la iglesia adventista who worship the Trinity que adoran a la Trinidad and therefore worship Chronos y que consecuentemente adoran a Cronos and therefore are continually putting forth y consecuentemente están continuamente emitiendo reapplications of prophetic periods. la reaplicación de periodos proféticos. And this focuses the mind, Y esto enfoca a la mente, or how can I put it? o cómo lo podría decir. I've watched many presentations. He mirado muchas presentaciones. Death, destruction, annihilation, guillotine, bullets, swords, all of this is coming. En las cuales uno escucha que la muerte, persecución, sangre, la guillotina, balas, todo eso se viene ahora. And then at the end of the sermon, Y después al final del sermón, get ready. prepárate. How does that get you ready? ¿Cómo eso te prepara? All it does is scare you. Lo único que hace es te asusta. How are you supposed to get ready? ¿Cómo se supone que tenés que prepararte? I'm going to die. Voy a morir. And this is working against Y eso obra en contra the ministry of the character of God.
el ministerio del carácter de Dios. The reason that we want Jesus to come really soon La razón por la cual nosotros queremos que Jesús venga bien pronto is because today es porque hoy Jesus will walk Mount Calvary and be crucified today. es porque Jesús hoy va a caminar monte arriba en el monte Calvario y hoy va a ser crucificado. He will be slapped in the face. Va a ser golpeado en el rostro, He will be pierced by our words. va a ser lastimado por nuestras palabras, He will sob in agony. va a sollozar en agonía Over all the children that are raped por todos los niños que van a ser violados and murdered, y asesinados, and all the other things that are going on in the earth. y de todas las otras cosas que ocurren en la tierra. It is a relational motivation Es una motivación relacional that we want Christ's suffering to end. que nosotros queremos que los sufrimientos de Cristo terminen. And because of our observance of the Bali calendar, Y a causa de nuestra observancia del calendario de la cebada, we operate according to agriculture, operamos basados en la agricultura, not according to Chronos. no de acuerdo a Cronos. And therefore, Consecuentemente, we do not see a continuation of the prophetic periods. no vemos una continuación de los periodos proféticos. Now, we do see patterns in history, Ahora sí vemos patrones en la historia. and we do believe in the seed principle. Y nosotros creemos en el principio de la semilla. In the seed is patterns. En la simiente, en la semilla, hay patrones. And when that seed is planted in human hearts, Y cuando esa semilla es plantada en el corazón humano, the same patterns keep coming up. los mismos patrones se repiten, surgen y se repiten. We see in the story of Elijah Nosotros vemos en la historia de Elías, a period of 3.5 years where it did not rain. en un periodo de 3 años y medio en donde no llovió. We see the ministry of Jesus, Nosotros vemos el ministerio de Jesús, 3.5 years. 3 años y medio. And this comes up regularly. Y esto ocurre frecuentemente. And my observation about this Y mi observación respecto de esto, is because God has given to the land porque Dios le ha dado a la tierra a rest every 7 years. un descanso cada 7 años, And whenever the God gives rest to the land, y siempre que Dios le da descanso a la tierra, something is going to happen. algo pasa. And often this is divided in half Y muchas veces esto es dividido a la mitad. to 3.5 and 3.5. 3 y medio y 3 y medio. 3 y medio y 3 y medio. But all of this is being driven Pero todo esto está siendo causado by the outpouring of the Holy Spirit o es siendo conducido por el derramamiento del Espíritu on the Sabbath, the new moon, and the feast days, en los días sábados, en los días de luna nueva, en los días de fiesta. and the Sabbath of the 7th year, Y el sábado del séptimo año and the Jubilee of the 49th year. y en el jubileo del año 49. When God pours out His Spirit, Cuando Dios derrama su Espíritu, the earth reacts, la tierra reacciona, either to receive the Spirit ya sea recibiendo el Espíritu or to reject the Spirit. o rechazando el Espíritu. And that's why I believe that the 3.5 time period Y por eso creo que el periodo de 3 años y medio we will see again in the future. veremos nuevamente en el futuro. But it's based on an agricultural principle Pero está basado en un principio de la agricultura, of when God's Spirit is being poured out. de cuando el Espíritu de Dios es derramado. So it seems fairly evident to me Así que me parece bastante evidente that the beast will enforce its laws de que la bestia va a poner en práctica, va a obligar con sus leyes, probably for a period of 3.5 years. probablemente por un periodo de 3 años y medio. That makes sense. Eso tiene sentido, As we see in the destruction of Jerusalem, como vemos en la destrucción de Jerusalén. the first time that Rome came and surrounded Jerusalem La primera vez que los romanos vinieron y rodearon Jerusalén was the time of tabernacles in 66 AD. era la época de tabernáculos en el año 66 después de Cristo. But then Titus came back in 70 AD, Pero luego Tito retornó en el año 70 después de Cristo, 3.5 years later, 3 años y medio después, at the time of Passover. en el tiempo de la Pascua. All of these things are written for our admonition. Todas estas cosas están escritas para nuestra admonición. And so
we should expect Así que podríamos esperar these patterns to repeat, que estos patrones se repitan, but we do not base them pero no nos basamos en ellos on the references to the 1260 and the 42 months in the book of Daniel and Revelation. referenciándolos o conectándolos con los 1260 o con los 42 meses de Apocalipsis. I believe those things are given as a condescension to us Entiendo que esas cosas nos han sido dadas como una condescendencia por parte de Dios to bring us to 1844. para llevarnos a la experiencia de 1844. But after this time, Pero después de este tiempo a message will come, vendrá un mensaje and the begotten Son, y el Hijo unigénito, who existed before Chronos, el cual existía antes de Cronos, will defeat Chronos in his people. va a derrotar a Cronos en su pueblo. And so they will not be continually looking to time. Entonces no van a estar continuamente mirando al tiempo. And as Ellen White Y says, como dice el G. de White, no man will ever be given the task ningún hombre alguna vez le será dada la tarea, of telling us when the close of probation is. la tarea de decirnos cuándo será el cierre del tiempo de gracia. And I have a quote. Y tengo una cita aquí. Oh, no, I didn't. It's in the article I put in the Character of God group. Está en el artículo que puse en el grupo del carácter de Dios. Yeah. You can look for it. Yep. If you can search it out. And then- ¿Dónde se encuentra la referencia? no sé, ahora va. ¿Querés que te dé el...? Chronos. ¿Lo tenés ahí? Tengo. Okay. He has it there. Yes, He it's has there. it here. Yes. So this is the article. Yeah. No tengo internet, pero está... This is Uriah Smith. So, Selected Messages, Volume 1. Es Mensajes Selectos, tomo 1, Page 192. página 192. The Spirit of the Lord is working to take the truth of the inspired word and stamp it upon the soul so that the professed followers of Christ will have a holy, sacred joy that they will be able to impart to others. Un segundo. Which one it is? This one. El Espíritu del Señor está obrando para llevar la verdad de la palabra inspirada y estamparlo sobre el alma de los profesos seguidores de Cristo, quienes tendrán un santo y sagrado gozo que serán capaces de impartir a los demás. Yeah. The opportune time for us to work is now, just now, while the day lasts. El tiempo adecuado para obrar es ahora, es ahora mismo mientras el día dura. But there is no command for anyone to search the scriptures in order to ascertain, if possible, when probation will close. Pero no hay ninguna orden para cualquiera de que busque las Escrituras en busca de obtener, si fuera posible, cuándo el tiempo de gracia cerrará. God has no such message for any mortal lips. Dios no tiene para ningún hombre mortal este tipo de mensaje. He would have no mortal tongue declare that which he has hidden in his secret counsels. Dios no tiene para ninguna lengua mortal, Dios no le ha asignado a ninguna lengua mortal que declare aquello que él tiene oculto en sus concilios secretos. And so over the coming years, Así que en los próximos años we will have many people bringing to us vamos a tener mucha gente que nos va a traer prophetic periods. periodos proféticos. But we must remember that we don't base it on prophetic periods. Pero debemos recordar que no lo basamos en los periodos proféticos. We simply look to the Son of Righteousness Simplemente miramos al Hijo de Justicia, to bring the fruit to completion. simplemente vemos al Sol de Justicia que traiga
sus frutos al punto de maduración. And soon as the fruit is ready, Y tan pronto como el fruto está listo, the second coming will take place. tiene lugar la segunda venida. And there are many people at the moment Y hay mucha gente en este momento who are saying 2027 que están diciendo 2027 is the coming of Jesus. es la segunda venida de Cristo. 2,000 years since his ministry started. Es 2000 años desde que inició su ministerio terrenal. 2031, 2031, 2,000 years since Jesus died. 2000 años desde que Jesús murió. But this is all chronos. Pero todo esto es cronos. And I ask you this. Y les pregunto esto. If you believe that the character of God, the God that we worship, Si tú crees que el carácter de Dios, el Dios al quien nosotros adoramos, and that every nation, kindred, tongue, and people should hear this message, y de que todo tribu, nación, lengua y pueblo deberían escuchar este mensaje, will the whole world hear this message in 3 years? te pregunto, ¿todo el mundo escuchará este mensaje en 3 años? Hay gente que sí lo escucha. We have time. Deadline. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Can you repeat the last one? I remember, don't worry. ¿Ustedes creen que este mensaje del carácter de Dios podrá ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo en los próximos 3 años? It is going to take a little bit of time. Va a llevar un poquito de tiempo. If the end of this world Si el fin de este mundo could come within the next 15 years, pudiera venir dentro de los próximos 15 años, it will be the greatest miracle in human history. sería el milagro más grande de la historia humana. For this message that we have been given Por este mensaje que se nos ha dado, to go to every nation, kindred, tongue, and people. que vaya a toda nación, tribu, lengua y pueblo. And so we won't worry about chronos, will we? Así que no nos vamos a preocupar por Cronos. ¿No les parece? Yes. Amén. With our eyes beholding our Lord Jesus Christ. Amen. Amén. That's how we must do it. Así es como hemos de vivir. Now, for myself, my calling to ministry Ahora, en lo que se respecta a mí, mi llamado al ministerio was in 1994. fue en el año 1994. 7 years later 7 años después, was Identity Wars. escribí el libro Guerras de Identidad. This is when the truth of identity wars began. Eso es cuando la verdad de Guerras de Identidad comenzó. 7 years later 7 años más tarde, came Return of Elijah and Life Matters. vino El Retorno de Elías y Asunto Vital. And as I have looked at my own life, Y como he visto mi propia vida, mirando mi propia vida, great changes has occurred every 7 years. grandes cambios han ocurrido cada 7 años. I was baptized in 1979, Fui bautizado en 1979, which connects to a 7th year. lo cual conecta con un 7º año. And then in 1987, Y luego en 1987 I was baptized when I was 12, fui bautizado cuando tenía 12 años, which was my baptism into the church, lo cual fue mi bautismo en la iglesia, ingresando en la iglesia, as I like to say with a bit of a smile. como me gusta decirlo con una sonrisa. At 12 years of age, I hadn't even discovered women yet. A la edad de 12 años ni siquiera había descubierto a la mujer todavía. So I was a bit naive. Así que era muy inocente. So it was easy to be baptized. Era at 12. fácil ser bautizado. But then, 7 years later, Pero luego, 7 años después, I was baptized fui bautizado again and nuevamente committed myself to Christ. y entregué mi vida a Cristo. 7 years later, 7 años después, I was called to ministry fui llamado al ministerio in en 1994, 1994, which just happens to coincide with a Jubilee year.
el cual justo coincidió con un año de jubileo. And as I have considered this message Y como he considerado este mensaje that God is giving us de que Dios nos ha dado, from the time of the Jubilee, desde el tiempo del jubileo, when we think of the first, the completion of the walls of Jerusalem, cuando nosotros pensamos en la construcción de los muros de Jerusalén, it took one Jubilee cycle, le llevó un periodo de jubileo, 457 to 408. desde el año 457 hasta el año 408. And so the completion of the spiritual temple, Así que la terminación del templo espiritual, for those connected to this message, para aquellos conectados con este mensaje, began in 1994. comenzaría comenzó en 1944. And if we follow the 7-year Y cycles, si nosotros seguimos los ciclos de 7 años, we see great advances taking place in vemos the grandes world, avances ocurriendo, o grandes cambios ocurriendo en el mundo, where God is pouring out more of His Spirit. donde Dios está derramando más y más de su espíritu. So by the time of 2014-15, Así que para el año 2014-2015, this is when I came to accept the character of God in the feast. ahí es cuando acepté el carácter de Dios. And when we came to 2022, Así que llegando al 2022, our current organizational structure was completed, nuestra estructura organizacional fue completada and we announced the beginning of the judgment of the living. y comenzó el juicio de los vivos. Have you seen the presentation, The Judgment of the Living? ¿Vieron la presentación del juicio de los vivos? Oh, we'll have to do this one. Habrá que hacerla entonces. Holiday, por favor. Él dice a la tarde. Claro, porque le estaba hablando a él. So, Pero no, ese no lo escuchó. No sé, between 2008 and 2015, Entre 2008 y 2015, I go back. This period here for me este periodo para mí was a period of great expansion fue un periodo de grandísima expansión in the identity wars principles. en los principios de guerras de identidad. This period here Este periodo aquí was extremely hard. fue extremadamente difícil. This is where I lost my credentials. Aquí fue cuando perdí mis credenciales como pastor. I was put out of the church. Fui expulsado de la iglesia. I lost most of my friends. Perdí a la mayoría de mis amigos. I lost my health. Perdí mi salud. I got down to 54 kilos. Llegué a pesar 54 kilos. And all the difficulties with my son. Y todas las dificultades con mi hijo menor. It was very, very hard in this Fue time. muy, muy, muy difícil en este tiempo. So I began to see a parallel Entonces empecé a ver un paralelismo with the dreams of Joseph. con los sueños de José, A period of expansion and development, un periodo de expansión y desarrollo, and then a period of difficulty. y después un periodo de dificultades. But the extreme difficulty was not the whole 7 years. Pero lo más difícil no fueron los 7 años completos. It was a period within that. Solamente fue un periodo dentro de este periodo. The worst period was about 18 months. El peor momento fueron 18 meses. And at that time, Y en ese momento I just wanted to die. simplemente quería morir. I didn't want to live anymore. No quería vivir más. But when Satan whispered to me, Pero cuando Satanás me susurró, why not curse God and die? ¿por qué no maldices a Dios y mueres? I said, I know that voice. Dije, conozco esa voz. It's not the voice of Jesus. No es la voz de Jesús. And I wouldn't give you the satisfaction. Y no te voy a dar la satisfacción. So I'm hanging on to Jesus. Así que me estoy aferrando a Jesús, He's going to bring me out of this horrible pit, que me va a sacar de este horrible pozo and I'm going to be delivered. y voy a ser liberado. And so from that point in 2010, Así que desde ese punto, en el año 2010, everything that I have done from that time forward todo lo que he hecho a partir de ese momento has been walking on water. ha sido caminar sobre agua, básicamente. I should be dead, Debería en realidad estar muerto, but I'm still alive. pero todavía estoy vivo. And so
we experienced between 2014-15 and 2022 Así que experimentamos entre el 2014, 15 y 2022 a period of tremendous expansion. un periodo de muchísima expansión. Back in 2014-15, Al principio de este periodo aquí we had very few translations. había muy pocas traducciones, Maybe 10, tal vez 15. 10, 15 traducciones hechas. And in this time period, Y en este periodo we have had over 1,000 translations done, hemos hecho más de 1000 traducciones and we have developed, or God has developed, a network of believers around the world. y Dios nos dio un grupo de gente, de creyentes alrededor del mundo. And for everybody that has come into this truth, Y para todos aquellos que han venido o han ingresado en esta verdad, when we receive truth, cuando nosotros recibimos la verdad, the truth must be burned into us. la verdad tiene que quemar, tiene que estar encendida dentro nuestro. We are purified by fire. Nosotros somos purificados por el fuego. And so I think sometime in this period, Así que pienso que en algún momento de este periodo de tiempo we are going to meet with some real trials. vamos a enfrentar verdaderas pruebas. And it will, out of this time Y period, después de este periodo de tiempo, God's people will be ready to go to the world. el pueblo de Dios va a estar listo para ir al mundo. And a period of time will be given to us Y un periodo de tiempo nos va a ser dado to go to every nation, kindred, tongue, and people. para ir a cada nación, tribu, lengua y pueblo. This is all following a feast cycle. Todo esto está siguiendo un ciclo de fiestas. And then everyone will have made their decision. Y todos habrán hecho su decisión. And I'm not saying it's exactly following this sequence, Y no estoy queriendo con esto decir que está siguiendo exactamente esta secuencia. because it's based on agriculture. Está basado en la agricultura. But sometime after this, Pero en algún momento después de esto, God will announce the Jubilee, Dios va a anunciar el jubileo. as it says in Early Writings, page 35. Como dice en Primeros Escritos, página 35. Now, I wish Ahora, desearía, that it would be sometime around here that the world ends. me gustaría que sea en algún momento de aquí que el mundo termine. 2032, 33. 2032, 33. But I have found Pero he encontrado that the world needs the 7th year, where there is a Sabbath in the land for a whole year, de que el mundo necesita el año sabático y todo el año completo sabático to lift the world into opening itself to receive this message. para poder levantar al mundo para que abra la mente para recibir este mensaje. And in 2036, Y en el 2036 it will be a 7th year Sabbath, va a ser un sábado del séptimo año which will give everyone clarity to make their decision. que le dará claridad a todo el mundo para tomar su decisión. And I'm not basing this on Chronos, De vuelta, no estoy basando esto en Cronos, because I really want it to end within the next 10 years. porque realmente me gustaría que todo esto terminara en los próximos 10 años. And we shouldn't put it off more than 10 years. Y no deberíamos ponerlo más allá de 10 años. But if this message Pero si este mensaje were to go to all the world ha de llegar a todo el mundo within the next 15 years, en los próximos 15 años, it will be the greatest miracle sería el milagro más grande the world has ever seen. que el mundo haya visto. I believe in miracles. Yo creo en los milagros. My God is able. Mi Dios es capaz, But I think it's a little bit naive pero también creo que es un poco ingenuo to say that everything will end in 5 years. el creer que todo se va a terminar en los próximos 5 años. I don't think that's going to happen. No creo que eso vaya a pasar. I'm happy to be wrong, Y la verdad que estaría feliz de equivocarme. and I want to work as hard as I can Y quiero hacer lo más que puedo, to do everything I can. de hacer todo lo que haga falta. And I look forward Y miro to living in eternity once again. al momento en el cual pueda vivir nuevamente en la eternidad. And hopefully in this time we spent together, Y anhelo que en este tiempo que hemos pasado juntos you've forgotten about Chronos for a while. se hayan podido olvidar, aunque sea por un ratito, de Cronos. Shall we pray? Oramos. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial,
We thank you that you existed before Chronos, Te damos gracias porque tú has existido antes de Cronos and so did your beloved Son. y así también tu Hijo, amado. We see that when Satan introduced death Vemos que cuando Satanás introdujo la muerte and he rejected his sonship, y rechazó su condición de hijo, he introduced Chronos as a god introdujo Cronos como un Dios that rules us. que gobierna sobre nosotros. And we know that the law has dominion over us, Y vemos que la ley tiene dominio sobre nosotros, the law of death, la ley de muerte, as long as Chronos lives. mientras Cronos viva. Let Chronos be put to death. Te imploramos que Cronos sea puesto a muerte. And this does not mean that we won't be people of discipline and order, Y esto no significa que no seremos un pueblo de disciplina y orden, for agriculture is extremely disciplined, porque la agricultura es extremadamente disciplinada, but it doesn't work to Chronos, pero no trabaja para Cronos, but to the seasons of the Spirit, sino que trabaja por las estaciones del Espíritu or the timing of the rain. o el tiempo de la lluvia. Let us come into this system. Señor, ayúdanos a entrar en este sistema. We thank you in Jesus' name. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén.